Ahí tenemos el título de lo que vamos a trabajar hoy, que es formulación y nomenclatura. Este tema resulta ser sumamente importante porque ustedes tienen que pensar que aprender a escribir la fórmula de un compuesto químico o aprender a darle el nombre a un compuesto, justamente nomenclatura hace referencia a los sistemas que se aplican para darle el nombre a los compuestos, es fundamental en la formación química que ustedes necesitan tener para en el día de mañana ser buenos geólogos. Entonces, para la química, esto es, diríamos, como el lenguaje básico. Es algo que todos tienen que aprender a emplear con mucha seguridad. Además, también en todos los temas que siguen en la materia, es fundamental que ustedes sepan escribir la fórmula de un compuesto y también darle un nombre. Fíjense en esta figura que les estoy mostrando en este momento, se ven una serie de símbolos que representan, en algún momento representaron distintas cosas para los alquimistas. Bueno, hoy en día existen distintos sistemas que se utilizan para escribir la fórmula y dar el nombre de un compuesto. Para eso, para poder hacerlo, es fundamental manejar un concepto. Antes de esto, de avanzar, ¿ven bien la presentación? ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Sí, profe. Vale. Eso para mí es muy importante cuando yo les estoy explicando, porque yo como aquí, a diferencia de las clases, cuando teníamos clases presenciales, yo les estaba viendo la cara y más o menos veía si me iban siguiendo. De esta manera, a veces, bueno, obviamente que eso no se da, pero si alguno de ustedes tiene que decir algo, como por ejemplo, te voy entendiendo o no voy entendiendo, vuelvo a repetir, no hay ningún problema que intervenga con su micrófono. ¿Estamos? Bueno, entonces les decía que un concepto fundamental que nosotros debemos manejar en este tema es número de oxidación. El número de oxidación de un determinado Profe, elemento. disculpe, ¿puede hablar un poquito más fuerte? Bueno, te digo que estoy hablando lo más cerca posible del micrófono y lo más fuerte, pero voy a intentar un poco más. Bueno, les decía que entonces el número de oxidación de un elemento puede ser positivo o negativo. ¿Por qué es esto? Porque el número de oxidación significa o representa el número de electrones que un determinado elemento, un determinado átomo, gana o tiende a ganar, cede o tiende a ceder cuando establece una unión con otro átomo. Entonces, el número de oxidación es el número de electrones que un átomo o gana o tiende a ganar o pierde o tiende a perder. ¿Y de qué depende esto de que tienda a ganar o tienda a perder? Depende de su estructura electrónica. Nosotros hoy no vamos a estudiar estructura electrónica, por eso no vamos a poder explicar por qué gana o pierde electrones. Lo que nosotros vamos a usar es el concepto, pero no vamos a explicar la razón de por qué se ganan o pierden electrones. Pero desde ya sepamos que de acuerdo a la estructura electrónica que tiene un átomo, va a tener determinada electronegatividad. Ya en algún momento lo vamos a ver a esto. Y en función de la electronegatividad que tiene, tenderá a ganar o tendrá tendencia a ganar los electrones. En ese caso, el número de oxidación va a ser negativo. En cambio, si los pierde o tiende a perder los electrones, el número de oxidación será positivo. ¿Me pudieron escuchar mejor? Sí, profe.
Bueno. Sí, profe. Hay reglas que ustedes deben manejar muy bien para saber los números de oxidación. Cuando ustedes tienen un elemento formando una sustancia simple, el número de oxidación es 0. Fíjense, acá tienen una molécula formada por un solo átomo. Si me preguntan el número de oxidación del hierro, en este caso voy a decir que es 0. Aquí, donde están, por ejemplo, estas moléculas que están formadas por dos átomos del mismo tipo, dos átomos de oxígeno, dos átomos de hidrógeno, significa o me está indicando que el número de oxidación del hidrógeno aquí es 0. El número de oxidación del oxígeno aquí es 0. Segunda regla. El oxígeno siempre, diríamos el 99,9% de las veces, tiene número de oxidación -2. Eso es importante ir anotando. Excepto, obviamente, en una sustancia simple, como acabamos de verlo, y en los peróxidos. Los peróxidos ya los vamos a estudiar y vamos a analizar cómo son y cómo se escribe su fórmula. Pero por ahora sepamos que el oxígeno tiene número de oxidación casi siempre -2, menos en los peróxidos, donde es -1. Tercera regla, el número de oxidación del hidrógeno puede ser, acuérdense, 0 si está formando una sustancia simple, como la que acabamos de ver, o puede ser -1 o +1. ¿De qué depende? -1 si se combina con metales. Si se combina con metales, el hidrógeno tiene número de oxidación -1. Si se combina con no metales, el número de oxidación es +1. Cuarta regla. Cuando ustedes trabajan con iones monoatómicos, aclaremos que es un ion, una partícula de carga eléctrica. Puede tener carga eléctrica positiva o negativa, una o varias. Monoatómico quiere decir integrado por un solo átomo. Estos tres que tienen acá, en el ejemplo, son iones monoatómicos, porque están formados por un solo átomo. Observen que tienen, por ejemplo, ¿ven? El ion tiene una carga, tiene cargas positivas o cargas negativas. Bien. En el caso de un ion, el número de oxidación del elemento coincide con la carga del ion. O sea, si yo tengo este ion calcio 2+, el número de oxidación del calcio va a ser +2. Si yo tengo este ion cloruro con una carga negativa, el número de oxidación del cloro es -1. Si yo tengo este ion con cargas 3 positivas, el número de oxidación del hierro en este ejemplo es +3. ¿Esto va quedando claro? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, sí. Quinta regla. En los iones poliatómicos, ¿qué quiere decir iones poliatómicos? Los que están formados por varios átomos. Y en las unidades elementales neutras, es decir, en las moléculas, la suma algebraica de los números de oxidación coincide con la carga del ion o la unidad elemental neutra. Fíjense aquí. La suma algebraica de los números de oxidación coincide con la carga del ion o, en el caso de la unidad elemental neutra, la suma de los números de oxidación debe dar 0. Observen, observen. Acá hay un ion que se llama ion oxidrilo. ¿Sí? Tiene carga, miren ahí hay un -1. O sea, la carga del ion es -1. Miren,
Número de oxidación del oxígeno menos 2. Número de oxidación del hidrógeno más 1. Hagamos la suma algebraica. Menos 2 más 1, resultado menos 1. O sea que la suma algebraica de los números de oxidación, que es menos 1, coincide con la carga del ion. En el caso de tener un compuesto, una unidad elemental neutra, esto anótenlo, pongan, regístrenlo en algún lado. La suma de los números de oxidación es igual a 0. Igual a 0. Esto nos va a servir mucho. Por ejemplo, miren el caso de la molécula de agua. La molécula de agua acá está representada por una fórmula que me indica que está integrada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Miren, el hidrógeno tiene número de oxidación más 1. Como son 2 hidrógenos, ponemos este 2 adelante para que sea 2 por 1. Más el número de oxidación del oxígeno, que es menos 2. Cuando hago la suma algebraica, 2 por 1, 2. Y acá se hace menos, más 2, menos 2, igual a 0. O sea, la suma algebraica de los números de oxidación, en el caso de una unidad elemental neutra, debe ser igual a 0. ¿Está claro? Sí, profesor. Buenísimo. Con respecto a los metales y no metales, ustedes tienen ya una tabla como esta, que es la tabla que vamos a utilizar porque desde ahí sacamos los números de oxidación para poder trabajar. ¿Por qué? Porque de repente algunas tablas no tienen algunos números de oxidación que a nosotros nos interesa que ustedes manejen. Por ejemplo, el caso del nitrógeno. Fíjense acá la cantidad de números y ustedes generalmente en las tablas los tienen con dos números nada más. Entonces, por esa razón, esta tabla que tienen en la bibliografía es la que vamos a usar para trabajar con los números de oxidación. Recuerden, los metales siempre van a trabajar con números de oxidación positivo. Si se combina con el hidrógeno o si se combina con el oxígeno. Siempre positivo. En cambio, los no metales, fíjense, ¿ven? Los no metales tienen número de oxidación negativo y número de oxidación positivo. Con el negativo se combina con el hidrógeno, porque el hidrógeno está como más 1. En cambio, cuando los no metales se combinan con el oxígeno, ellos actúan con número de oxidación positivo, porque el oxígeno está con menos 2. ¿Hasta ahí está claro? Sí, profe. Bien. Existen 3 sistemas de nomenclatura, es decir, 3 maneras de darle el nombre a un compuesto. Uno es el sistema tradicional, que ya lo vamos a ir viendo, con terminaciones, ya lo vamos a ir estudiando porque hay distintas variedades. Stock es nombrar el compuesto y al lado, entre paréntesis, tenemos que indicar el número de oxidación en números romanos. Y el tercer sistema es el sistema de la IUPAC o nomenclatura sistemática, que se basa en la utilización de prefijos que indican la cantidad de átomos. Por ejemplo, mono, tri, di. ¿Está claro? Estos 3 sistemas de nomenclatura son los que nosotros vamos a considerar. ¿Qué tipo de compuestos químicos hay?
Bueno, actualmente entre los compuestos orgánicos e inorgánicos se estima que hay 20 millones de compuestos. A nosotros en particular, en esta materia, nos importan los compuestos inorgánicos. Estos compuestos inorgánicos están formados por la gran diversidad de elementos químicos que existen. En cambio, los orgánicos tienen como característica particular que están principalmente formados por cadenas de carbono y a esas cadenas se une hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, azufre. ¿Bien? Entonces, volviendo a lo que a nosotros nos interesa. ¿Qué tipo de compuestos vamos a estudiar nosotros este año en esta materia? Los inorgánicos. ¿Mm? Los inorgánicos los vamos a clasificar para poder organizarnos y estudiarlos en binarios y ternarios. Los binarios son los que están formados solamente por 2 elementos químicos y los ternarios por 3. Existen también cuaternarios, pero nosotros vamos a concentrarnos en los binarios y en los ternarios. ¿Bien? Sí, profe. ¿Vamos entendiendo? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Compuestos binarios. Arrancamos con los compuestos binarios. Bueno, cuando nosotros debemos escribir la fórmula de un compuesto binario, tenemos que tener en cuenta que el elemento que tiene número de oxidación positivo es el que vamos a escribir primero y el que tiene número de oxidación negativo luego. Que la suma de los números de oxidación, esto es importante, que en la especie neutra, la suma de los números de oxidación de 0. Hay un procedimiento para armarlo y ahora lo vamos a explicar. Cuando ustedes tienen un compuesto binario, va a ocurrir que siempre se unen lógicamente, si es binario, 2 elementos. Por ejemplo, A y B. Siempre que deban escribir la fórmula, primero voy a escribir el que tiene número de oxidación positivo y después el que tiene número de oxidación negativo. ¿Bien? Debo escribir entonces primero el que tiene número de oxidación positivo y después el que tiene número de oxidación negativo. Fíjense, antes de empezar a trabajar, yo tengo que tener claridad cuál va a ser el número de oxidación de cada uno de ellos. Cuando ya logré armar esto, voy a recordar que en una especie neutra la suma algebraica de los números de oxidación tiene que ser 0. Es decir, cuando yo sume el número de oxidación de A más el número de oxidación de B, la suma de los dos tiene que ser 0. Entonces, ahí se aplican algunas estrategias que son muy prácticas, pero nosotros ahora vamos a intentar razonarlas antes que nada. Fíjense, yo quiero armar un compuesto binario que tiene potasio y que tiene oxígeno. El potasio con +1, número de oxidación, y el oxígeno -2. Esa información, ¿de dónde la saco? De la tabla que acabamos de ver. Y ahora yo voy a pensar, ¿qué subíndices debieran ir aquí y aquí para armar la fórmula? Primer camino para saberlo. Recordar y decir, la suma de los números de oxidación me tiene que dar 0. Entonces yo empiezo y digo, a ver, tengo el potasio y el oxígeno. El potasio tiene número de oxidación +1. El oxígeno tiene número de oxidación -2.
Entonces yo sé que de oxígeno voy a tener solo -2. ¿Cuánto debería tener de átomos de potasio para obtener este +2? Porque yo sé que +2 menos 2 me va a dar 0. El potasio es +1, ¿cuántos tendría que tener? Yo razono y digo van a ser 2. 1 a 2. Entonces, +1 por 2 es igual a +2. +2 menos 2, 0. Primer camino para descubrir que esta sería la fórmula. Potasio 2, oxígeno 1. El 1 como subíndice no se escribe. Segunda opción, yo les estoy presentando maneras de razonar, maneras de llegar a la fórmula. Otro camino posible sería este. Que yo diga, a ver, potasio es +1. ¿Cuántos potasios? No lo sé. Más el oxígeno, que es -2, la suma de todo me tiene que dar 0. Entonces digo, más X, ¿sí? Porque esto es 1 por X, más X. -2 igual a 0. Hago el despeje y me queda que X es igual a 2. O sea que yo voy a tener que poner en la fórmula 2 potasios. 2 potasios y un oxígeno. Tercer camino. Algo práctico. Hago este cruzamiento y voy a poner un 2 ahí y un 1 aquí. El 1 como subíndice no se escribe. Por eso la fórmula me queda potasio 2, oxígeno. Si alguien me pregunta y me dice que yo justifique por qué escribí esta fórmula, mi justificación será esta o esta, donde algebraicamente estoy demostrando por qué yo debía tener 2 potasios y un oxígeno. ¿Está claro? Sí, profe. Esto que les acabo de mostrar aquí de una manera y aquí de otra es lo mismo. Es como uno matemáticamente deduce cuántos potasios debería haber. Y el otro es una regla práctica de hacer este intercambio. Coloco como subíndice. Si es 1 el subíndice, no lo escribo. ¿Sí? Y vuelvo a repetir. Si ustedes escriben la fórmula y alguien les dice, pero ¿por qué puso usted 2 potasios y un oxígeno? Y acá van a tener para responder y justificar así o así. ¿Entendido? Profe, Sí, o sea que profe. de las tres maneras que hacemos el proceso, las tres estarían bien, digamos. Claro. Yo te estoy mostrando todas las maneras. Y vos tenés que elegir la que entendés mejor. ¿Está claro? Profe, pero en todo caso hay que justificarlo o se lo pide el enunciado. Cuando se lo pidan. Cuando se lo pidan. Y ya va a ver que manejar estas estrategias de acá le van a servir para resolver algunos ejercicios también. ¿Mm? Digamos que yo les estoy dando unas herramientas acá. Y después vamos a ver en qué caso les hace falta. Es como si yo le estaría dando destornillador, martillo. Y bueno, cuando en función de lo que vamos teniendo que armar, usaremos martillo, destornillador. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Me entienden? Sí, profe. Claro, yo te estoy dando varias cosas que te van a servir para lo mismo. ¿Mm? Pero estas dos me interesan mucho porque van a servir luego para resolver algunas consignas. ¿Sí? Bueno, vamos al primer grupo de compuestos binarios. Vamos al primer grupo de los binarios. Los binarios que tienen hidrógeno. Entonces tenemos los hidruros metálicos. Los hidruros metálicos están formados por un metal
unido a hidrógeno. El metal siempre con número de oxidación positivo. El hidrógeno con -1. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer. A ver, yo quiero escribir el hidruro donde está el litio. Entonces, primero voy a escribir el de número, me fijo en la tabla, a ver, los números de oxidación. El litio tiene positivo, +1. Al litio lo voy a escribir primero. Después, el hidrógeno, me acuerdo, digo, a ver, cuando el hidrógeno está unido a un metal, es -1. Entonces le pongo número de oxidación al hidrógeno -1. Y después puedo decir, a ver, si tengo un litio que es +1 y un hidrógeno que es -1, con 1 y 1 estaría formada la fórmula, porque la suma daría 0 de los números de oxidación. Segundo razonamiento, yo podría decir, a ver, no, yo voy a usar esto, voy a hacer el intercambio, este 1 lo voy a poner acá como subíndice y este 1 acá. ¿Qué pasa? El 1 como subíndice no se escribe, entonces la fórmula me quedaría así. Esta es la fórmula del compuesto que quería armar. Observen, puedo querer armar hidruros con el plomo. El plomo es un metal y cuando yo me fijo en la tabla voy a ver que el plomo tiene 2 números de oxidación, +2 y +4. Entonces, voy a poner primero el metal, el plomo, con +2 y con +4. Y después voy a poner hidrógeno, el hidrógeno con -1. Y entonces haré este intercambio. Un plomo y ahí el otro. Ahí el intercambio. ¿Ven? Como se darán cuenta, aquí en el plomo, el 1 queda como subíndice. No se escribe. Entonces, acá queda el hidrógeno. Acá queda el subíndice 2 para el hidrógeno. Y entonces la fórmula me queda armada así. Acá pasa lo mismo. Tengo un 1 y un 4. El 1 como subíndice no se escribe. Me quedará de esta manera armada. Entonces ya llegué a armar las 3 posibles ejemplos de hidruros metálicos. Ahora viene el tema, ¿cómo hago para darle el nombre? Según el sistema tradicional, si tiene un solo número de oxidación, como es el caso del litio, yo voy a poder decir hidruro de litio, hidruro de calcio, hidruro de aluminio, porque tienen un solo número de oxidación. Ahora, cuando ya tienen 2, el problema es distinto. Y entonces ahí vamos a hablar también de hidruro, pero vamos a usar la terminación oso para el menor número de oxidación y la terminación ico para el mayor número. Entonces, por eso yo voy a poder decir hidruro plumboso. Plum hace referencia al plomo. Entonces voy a tener hidruro plumboso, acá donde el plomo estuvo con +2. O hidruro plúmbico, donde el plomo estuvo con +4. ¿Sí? Uso la terminación oso y la terminación ico. Oso para el menor número de oxidación, ico para el mayor. Segundo sistema a aplicar, el sistema Stock. Y entonces se van a llamar hidruro de litio, entre paréntesis, con números romanos 1, porque el número de oxidación del litio es 1. En el caso de los otros dos, hidruro de plomo. Y entre paréntesis le voy a indicar el número, el 2 o el número 4 con romanos. ¿Entendido? Y Sí, luego, profe. sí. Y luego, Profe, si te escucho,
Pero también hay otros casos que se aplica el hipo y el oso también, cuando aplicamos el oso, el ico, todo eso. No, Por ejemplo, cuando todavía, hablábamos de hipoyodoso, sí, sí, periódico. sí, escúchame, eso se aplica, pero no ahora en los hidruros. Espérame, cuando ya veamos el caso, a ver que lo aplicamos. Pero ahora no. Ahora para los hidruros es solo la terminación oso para el menor número de oxidación, ico para el mayor número. Para los hidruros es solamente esto. Lo que me estás diciendo va para los otros ejemplos que vamos a ver luego para otros compuestos. ¿Está entendido? Sí, se entendió. ¿Está? Bueno. Después, ¿qué más falta? Después, fíjense, está el otro sistema, que es el sistema de la nomenclatura sistemática o de la UPAC, y ese se basa en prefijos. Por ejemplo, mono quiere decir uno, di, dos, tri, tres, tetra, cuatro. Entonces, fíjense, miren acá. Este que vimos, el del litio, se llama monohidruro de litio. No se dice mono de monolitio. No, una sola vez, si no es redundante. Entonces, monohidruro de litio. Dihidruro de plomo. ¿Sí? Tetrahidruro de plomo. ¿Bien? Observen, se usan los prefijos y empezamos a leer desde acá. Monohidruro de litio. Dihidruro de plomo. Tetrahidruro de plomo. ¿Está claro? Sí. Esto es para los hidruros metálicos. Solo para los hidruros metálicos. Avanzamos un poquito más. Hidruros no metálicos. Los hidruros no metálicos están formados por el hidrógeno y un no metal. Como siempre tenemos que escribir primero aquel elemento que tiene número de oxidación positivo, acá lo vamos a poner primero al hidrógeno y después el no metal. El hidrógeno siempre con número de oxidación más 1. Entonces, el hidrógeno siempre más 1 y primero. Hagamos de cuenta que me dicen que queremos escribir el hidruro no metálico donde está el cloro. Entonces yo voy a decir, ¿quién va primero? El hidrógeno. Después el cloro. Voy a decir, a ver, si hay un hidrógeno, más 1, menos 1, con un hidrógeno y un cloro, la suma nos daría 0, la suma de los números de oxidación. O también yo puedo usar el sistema este de hacer el intercambio, coloco un 1, y el 1 como subíndice no se escribe. Entonces así me quedaría armada la fórmula del cloruro, ya vamos a darle el nombre. Así me quedaría armada la fórmula. Supongamos que yo quisiera hacer el hidruro no metálico con el azufre. Entonces, siempre va primero el hidrógeno. El azufre. Fíjense en la tablita que tienen en los apuntes. ¿Qué número de oxidación tiene el azufre? Fíjense, a ver. Negativo tiene -2. Exacto. A ver, aquí, ojo, el azufre actúa con el único número negativo que tiene -2. Entonces yo voy a poner acá el -2. Voy a hacer el intercambio y entonces el 2 como subíndice lo escribimos y el 1 no. Y me quedó armada la fórmula. ¿Está claro? Sí, sí. Así armo la fórmula de un hidruro no metálico. Cuando le tengo que dar el nombre, sistema tradicional, el nombre del no metal con la terminación uro,
cloruro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno. El nombre del no metal con la terminación uro de hidrógeno. Según el sistema Stock, hidruro de cloro y entre paréntesis el número de oxidación con romanos. Hidruro de cloro, hidruro de bromo, hidruro de azufre, de lo que sea, pero con el número de oxidación en números romanos. Luego hay otra posibilidad. Por ejemplo, según, supongamos acá, les daría en el caso del azufre, por ejemplo, acá en el caso del azufre, podríamos aplicar el otro sistema donde le podríamos dar el nombre como, por ejemplo, sulfuro de dihidrógeno. ¿Sí? Acá sería exactamente sulfuro de hidrógeno. Ahora, antes de esto, quisiera que se fijen en una cosita. Algunos hidruros no metálicos, además, tienen la posibilidad que nosotros los nombremos como hidrácidos. ¿Sí? Ya les voy a explicar qué son los hidrácidos, cuáles son. ¿Sí? Lo dejemos, ya se lo explico un poquito más. Profe, ¿puede volver una página atrás? ¿Será ahí? No, la anterior a eso. Listo, ¿Está? profe. Sí. Bueno. Estaba diciendo, en este caso, conviene a veces saber que hay algunos nombres vulgares que se le dan a los compuestos y algunos nombres que van a tener, además hasta la fórmula se escribe de una manera distinta. ¿Ven? Por ejemplo, yo les acabo de decir que primero va el hidrógeno y después el nitrógeno. Sin embargo, muy difícilmente encuentren la fórmula del amoníaco escrita de otra manera, porque esta fórmula está impuesta por el uso. Entonces, estos compuestos que están acá, con la fórmula y el nombre, conviene recordarlos. ¿Sí? Saber que, por ejemplo, esa es la fórmula del metano y ese es el nombre que se le da. ¿Esto de qué es? ¿Qué compuesto es este? Agua. Agua es el nombre vulgar. Y si le tendría que dar el nombre, tendría que ser la terminación uro de hidrógeno. ¿Cómo sería? Hidruro de isógeno. Hidruro de oxígeno. Que nosotros le dábamos al nombre del no metal con la terminación uro, ¿no es cierto? Entonces, oxigenuro de hidrógeno. ¿Sí? Ese sería el otro nombre que le podríamos dar al agua. Oxigenuro de hidrógeno. ¿Sí? Bueno, les decía hace rato de los hidrácidos. Dentro de estos hidruros no metálicos pueden llegar a tener casos donde se formen compuestos que les vamos a llamar hidrácidos. ¿Cómo se escribe la fórmula? Como hemos visto hace rato. Le pueden dar el nombre según los sistemas que hemos visto. Pero además tienen que saber que estos compuestos tienen la particularidad de cuando se disuelven en agua, forman soluciones ácidas. ¿Y qué casos son? Son aquellos hidruros no metálicos formados por los elementos halógenos y los calcógenos. ¿Por todos? No, por todos no.
El oxígeno no forma hidrácido, el polonio no forma hidrácidos y el astato no forma hidrácidos, perdón. No forman hidrácidos. Entonces, ¿en qué casos puedo tener hidrácidos? Los elementos del grupo de los chalcógenos y de los halógenos. De todos, no. Del oxígeno, no. Del polonio, no. Y del astato, no. De todos los demás, sí. Entonces, por ejemplo, yo voy a tener con el cloro ácido clorhídrico. Con el flúor ácido fluorhídrico. Con el bromo ácido bromhídrico. Con el yodo ácido iohídrico. Con el azufre sulfídrico. Con el selenio selenídrico. Y con el telurio telurídrico. Entonces, acuérdense, además de darle a estos casos los nombres que hemos visto, esto de cloruro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, también le pueden dar el nombre como ácido clorhídrico, fluorhídrico, sulfídrico, el nombre de hidrácido. ¿Quedó entendido esto? Sí, profe. Bueno, listo. Ahora vamos a empezar a ver los óxidos básicos. ¿Qué quiere decir? Óxidos que están formados por oxígeno y un metal. Estos óxidos básicos, como el metal tiene número de oxidación positivo, va primero el metal y después va el oxígeno. ¿Sí? ¿Está entendido? Sí, profe. Bueno. A ver, ¿cómo debía ser siempre yo tengo que escribir, como les decía, el metal. Entonces, por ejemplo, el potasio y el oxígeno. ¿Qué número de oxidación tiene el potasio? 1, profe, ahí. Más 1. Ustedes se tienen que ir fijando en la tabla y controlando si está bien. Más 1. El oxígeno siempre menos 2. Hago el intercambio. Pongo la fórmula. Pongo el 2. ¿El 1 lo pongo o no? No. Con el 1. No se escribe. Muy bien. Ahora armemos con el hierro. ¿Qué números de oxidación tiene el hierro? Más 2. Más 2 y, fíjense la tabla. Más 3. Más 2 y más 3, tiene 2 números. Entonces yo voy a poner el hierro con más 2 y el hierro con más 3. A continuación el oxígeno. ¿El oxígeno con qué número siempre? Menos 2. Menos 2. Menos 2, perfecto. Hago el intercambio. ¿Ven? Y acá hay un 2 y otro 2. ¿Qué puedo hacer? Simplificarlo. Simplifico. Y cuando simplifico me quedaría 1 y 1. El 1 como subíndice se escribe. No. No se escribe, quedan solo. ¿Ven cómo yo debo poder? Si voy a simplificar en los dos términos, tengo que simplificar. Ahora vamos al otro. El de hierro, el 3 acá y el 2 acá. ¿Puedo simplificar? No se puede. No puedo. Entonces la fórmula me queda así. ¿Cómo le voy a dar el nombre? Sistema tradicional. Óxido de potasio. Si tiene un solo número de oxidación, así es el nombre. Óxido de, el nombre del metal. De potasio, de calcio, de aluminio. Si en cambio tiene 2 números de oxidación, uso la terminación oso
y la terminación ico también. Entonces, óxido ferroso, óxido férrico. Según Stock, óxido de potasio, entre paréntesis, 1 con romano. O bien, óxido de hierro, entre paréntesis, 2, o bien óxido de hierro, entre paréntesis, 3. Profe, entonces el número de menor oxidación va a ir siempre con oso, ¿no? Sí, Y el de sí, sí. mayor con Ico. Sí, así es, así es. Y ahora, según el sistema, el de la nomenclatura sistemática, van los prefijos. Entonces, fíjense, yo digo monóxido, acá esto le podríamos corregir inclusive, monóxido de Dipotasio. dipotasio. Monóxido de dipotasio. ¿Está? Sí, sí. Este es monóxido de hierro. Trióxido de hierro. Trióxido de hierro. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, entonces ahí tienen para que puedan ver esto entonces. Óxidos básicos. A ver, si estoy escribiendo la fórmula de un óxido básico, ¿qué tengo que, cómo está armada la fórmula de un óxido básico? ¿Qué elementos Un tiene? metal Metal Sí. y oxígeno. Perfecto, un metal y un oxígeno. El metal, ¿qué número de oxidación va a tener siempre en este caso? positivo, Y el oxígeno, negativo, Negativo. ¿cuánto? -2. Menos 2. Bien. Si voy a escribir el nombre según el sistema tradicional y el elemento tiene un solo número de oxidación, por ejemplo, el aluminio, ¿cómo se va a llamar? Óxido de aluminio. Bien. Óxido de aluminio. Y si tiene dos números de oxidación, ¿qué terminaciones vamos a emplear? Oso e Ico. Bien. ¿Oso para el mayor o el menor? Para el menor. Menor. Para el menor, muy bien. Si voy a escribir el nombre del óxido según el sistema sistema Stock, ¿cómo se escribe el nombre? Óxido de aluminio. Óxido del metal y entre paréntesis, ¿qué 3. escribo en paréntesis? El número de oxidación. ¿Con cualquier número? Número No romano. es el número de Números romanos. Bien. Y si voy a escribir según la nomenclatura sistemática, voy a usar los prefijos mono, di. Bien. Tengo una pregunta para hacerles. Si yo hago este intercambio y resulta que son dos números donde no puedo simplificar, ¿lo debo dejar así? Sí. Sí, Sí. así. Siempre me tengo que fijar que exista la posibilidad de simplificar. Si yo veo que puedo simplificar en todos los términos, simplifico. Si no, no. ¿Cómo? Es todo o nada. ¿Cómo? Es todo o nada. Es todo o nada, exactamente. Usted lo ha dicho. Peróxidos. Bueno, los peróxidos son un caso especial. El grupo peróxido, se los representé con verde. El grupo peróxido es un grupo que está formado por dos oxígenos que se unen entre ellos. ¿Ven? Esto representa acá un oxígeno unido al otro oxígeno. Cada oxígeno tiene número de oxidación -1. Entonces el grupo peróxido va a tener número de oxidación -2, porque es un oxígeno con otro oxígeno. El
grupo, el punto, va a tener un número de oxidación -2. Por las dudas les cuento que el ion peróxido tiene carga -2 también, ¿sí? Entonces, el número del grupo peróxido, que es este, es -2. Entonces, el grupo peróxido se puede unir con cualquier elemento. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se une con cualquiera o es bien selectivo el peróxido? El grupo peróxido. Se une con los metales nada más. Y encima no con todos, ¿no? Es bastante selectivo, vamos a decir Con el así. grupo 1 y 2. Nada más y con los metales del grupo 1 y 2 y con el hidrógeno. ¿Sí? Eso usted tiene que saber para no complicarse en vano, sabiendo que los peróxidos solo se arman con los metales del grupo 1, 2 y con el hidrógeno. Entonces, fíjense cómo se trabaja. Metales alcalinos sería entonces el grupo 1 y 2. Grupo 1 y 2. Bueno, fíjense acá la fórmula. Primero, escriban el de número de oxidación positivo. Por ejemplo, el hidrógeno y después el grupo peróxido completo. ¿Sí? Hacemos el intercambio, o también puede ser el razonamiento que mostré al principio para saber el tema de cuántos peróxidos debiera haber, pero ustedes ponen este -2 aquí, 2 y 1. ¿Bien? Y aquí mucha atención. Observen, este 2 es el que proviene de este intercambio. Este 1 es el que proviene de este intercambio. Por lo tanto, si yo llegara a poder simplificar, debería poder simplificar los dos números que provienen del intercambio. Observen, este 2 que está acá en verde forma parte del peróxido, o sea que no es equivalente a este otro 2, no proviene del intercambio de este 2 que está en verde. Por eso no lo voy a simplificar. ¿Entendido? Sí, profe. se entendió. Esto ¿Y es- qué pasa con el 1 que está ahí al lado del 2? El Ya lo ves, oxígeno. ya lo ves. Mira, cuando yo tengo que escribir la fórmula, cuando tengo que escribir la fórmula pongo hidrógeno 2, ¿sí? Y el grupo peróxido. Y este 1, ¿qué venimos diciendo? El 1 como subíndice se escribe, No. no, nunca jamás. Entonces por eso la fórmula te queda así. Porque el 1, este 1 no lo escribimos, ¿ves? Entonces te queda peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. Profe, Ahora, y el cuenta 2 es del grupo peróxido, el del el 2 oxígeno. es del grupo peróxido, es este 2 Ah, que está bien. en verde, ¿ves? Que viene Sí. con el grupo peróxido, forma el grupo peróxido. ¿Sí? Te muestro, ¿Siempre va a por ser así, ejemplo, profesora? Con ¿cómo? el 2, los peróxidos, el 2 siempre va a aparecer en el origen, siempre. Claro, porque esa es la identidad del peróxido. El grupo peróxido es este, el oxígeno con ese 2 ahí. Esto es grupo Siempre. peróxido. Bien. ¿Mm? Bueno, y otro caso más. Cuando yo quisiera escribir, supongamos que me den el nombre y me dicen, escriba la fórmula del peróxido de bario. Entonces, yo voy a decir, a ver, peróxido de bario. Bario es un metal del grupo 2. Número de oxidación positivo. Lo escribo primero el bario. Número de oxidación +2. Y después digo, a ver, el grupo peróxido es el oxígeno con este 2 acá. A este grupo peróxido. Grupo peróxido -2. Hago el cruce, o bien razono y digo un bario y un peróxido, y queda los números de oxidación C. Entonces digo, hago el intercambio y acá abajo ve que me quedan 2 como subíndice. Ahí puedo simplificar. Sí. Sí. Sí, sí puedo porque tengo estos 2
como subíndices, ¿ven? Ujú. Puedo Sí. simplificar. ¿Sí? Entonces, Sí. observen que la fórmula va a quedar armada de esta manera. ¿Mm? Peróxido, ¿ven? Simplifiquen los dos, entonces la fórmula queda armada acá. Este 2 de acá, lógicamente, es el 2 del peróxido, ¿ven? Sí. Por eso sería peróxido de bario. Profe, ¿Sí? estaba haciendo una observación en la tabla periódica, en el grupo 2. Veo que los elementos químicos tienen número de oxidación solamente uno, que es el número 2. Y en el grupo Sí. 1, el número de oxidación es 1 en todos los Sí. elementos químicos. Sí, está buena esa observación. Bien. Bien, ¿Sí? bien. Sí, sí. Bueno, vamos ahora a los óxidos ácidos. Profesora, o sea que o sea, nunca llegaría el caso de los subíndices que no se puede simplificar. Claro, escúchame, nunca tendrías acá un +3, por ejemplo, para empezar a trabajar. ¿Te Es das lo que dice cuenta? la tabla periódica, fíjate, ahí dice el número de oxidación. Todos tienen 2 o 1. Por eso, acá tienen, en esta explicación, tienen planteado los dos únicos casos posibles. Cuando se combina con un elemento, en este caso hidrógeno que está con +1, o con otro metal que tiene +2. No hay otra posibilidad de peróxido. Exacto. Está bien, profe. Gracias. ¿Sí? Bueno, Profe, ¿y cómo sería con el berilio? Profe. y a ver, el berilio, el número de oxidación del berilio, 2, porque en el grupo 2, todos los números de oxidación de sus elementos químicos es 2. exacto. Y con el berilio te quedaría muy parecido a nada más que en vez de varios berilio. El berilio, el magnesio, el Porque calcio, en tabla vi +4, por eso me quedaba esa duda. ¿En cuál tabla? En la tabla de los números de oxidación, B +4. Por eso ¿Qué le tabla Sí, te- profeta, con +4. A mí Sí, también me Bueno, pasó lo mismo. me van a hacer que los rete. 2, Y nos vamos a quedar en esta parte. 2 dice la tabla periódica. No, yo tengo +4. Y yo, Sí, igual yo. La Dieron en escuchen, la teoría es +4. ¿ustedes se acuerdan cuando yo les mostré esta tablita hace un rato? ¿Se acuerdan de esta tabla? ¿Se acuerdan cuando les mostré esto? Ah, tiene razón, profe. Ah, sí, profe. La explicación, les dije que para evitar inconvenientes, números de oxidación que ustedes tengan en una tabla y nosotros no los consideremos correctos, o al revés, nos íbamos a manejar con una sola tabla donde estuvieran los números de oxidación, que es esta. O sea que todas las otras tablitas, las otras tablas que tengan, para este tema no las ocupen. ¿Sí? Manéjense de esta para sacar los números de oxidación. Sí, es la que le digo yo, está en la teoría, digamos. Profe, es la misma que está en Sí, la teoría. profe, está en la teoría. Y en la teoría figura como +4. Ah, eso es verdad. Es la misma. Es la misma. Esta es la misma tabla. Sí, Sí, pero figura con +4. ¿El claro. berilio? Sí. Yo Los también. apuntes teóricos que subieron al Classroom, en una de las páginas parece, y dice con +4 el berilio. Mira vos. Menos mal Porque que escúchenme, porque esta figura que yo les estoy mostrando es de esos apuntes, una captura de pantalla de eso. Pero bueno, yo me voy a fijar qué ha pasado con esa tabla, que por qué el berilio está con +2. quizás es una decisión, profesora. Escúchenme, es en la tabla esta figura que están viendo ahora. Sí, es la misma, profe. Sí. La misma. En esta tabla. Hay de donde 2. están los En esta. números, en esta tabla. Sí, profe. Claro, profe, pero parece que hubo un error como de tipeo, una cosa así, porque ahí digamos, en el apunte teórico, la unidad 3, justo aparece con un 4 y es como un 4 chiquitito, así.
el berilio, por eso fue la confusión. Claro. Esta es la verdad, berilio más 2. ¿Sí? Yo tengo acá la tabla periódica, profesora, y acá veo que el berilio, dice la tabla periódica, dice 2, no dice 4. Solo El lo que... berilio, a ver, el berilio es más 2. ¿Sí? Número de oxidación del berilio más 2. Y no tiene otro. ¿Sí? Lo que a mí me sospecha y me está preocupando, pero yo quisiera saber lo siguiente. Chicos, la tabla que ustedes, de lo donde me dicen que el berilio está con más 4, ¿es esta que yo les estoy mostrando o es la otra donde están todos los elementos? Es esa. Es la misma, nada más que tiene Tal ese cual. pequeño error. Mira, Es la misma. Sí, profesora, es la misma. Para bueno, mí es... listo, corríjanla, es berilio más 2. ¿Sí? Es Bien. como la están viendo ahora, como se las estoy mostrando, es berilio más 2. El banano no tiene nada. Y bueno, ¿por qué? Porque justamente nosotros, a ver, estamos diciendo, estamos mostrando una tabla donde hay ciertos números de oxidación que nos interesan mucho. Entonces ya los hemos seleccionado con los que nosotros vamos a trabajar. ¿Bien? ¿Está? Bien, No te preocupes, Sí, horario. profe. ¿Mm? ¿Ven? Acá los estoy retando, pero ya está. Bueno, listo, menos mal que me han dicho de esa tabla, ya no va a quedar pasada. ¿Sí? Bueno, esto otro. Ya hemos visto los peróxidos y ahora les quiero explicar los óxidos ácidos. Los óxidos ácidos están formados por un no metal y oxígeno. Un no metal y oxígeno. El no metal va con número de oxidación positivo y el oxígeno con -2. Entonces, siempre escribo el no metal y luego el oxígeno. A ver, fíjense en la tabla, el azufre, ¿qué número de oxidación tiene? Menos 2. Menos 2 más 4 más 6. Bien, -2 más 4 y más 6. Pregunto, ¿puede ser que te forme un óxido ácido con -2? No. No. No, No. No, porque estamos Por la diciendo, regla, 15 positivo. exacto, que el no metal va a actuar con número de oxidación positivo. Entonces, los dos únicos serían con más 6 o con 4. ¿Van entendiendo? Con más 6 o... Sí, profe. Entonces, siempre voy a poner primero el no metal, en este caso el azufre, y después el oxígeno. Número de oxidación del no metal, más 6 o más 4. Y del oxígeno, -2 siempre, ¿ve? -2. Hago el intercambio o también puedo razonar y darme cuenta la cantidad de azufres y de oxígeno que voy a necesitar. Supongamos que yo decida hacer el intercambio. Pongo el 6 y pongo el 2. Ahí me queda. Pero yo puedo simplificar. sí. Sí. Entonces, Sí. me va a quedar el azufre con 1, que no se escribe el subíndice, y esto con 6 me queda en 3. ¿Está claro? Y aquí, observen, también voy a hacer lo mismo. Voy a hacer el intercambio, me quedaría 2 y 4. ¿Puedo simplificar? Sí. Sí puedo simplificar. Entonces, me quedaría así y así. Ahora, ¿cómo hago para darle el nombre a los óxidos ácidos? Anoten en sus apuntes. Con los óxidos ácidos no vamos a usar la nomenclatura tradicional.
con los óxidos ácidos no vamos a usar la nomenclatura tradicional. Anótenlo bien para que después no se anden preguntando, haciéndose problema por esto. No vamos a usarla. Entonces, nos quedamos, les aclaro por qué no usamos, porque ya no corresponde emplear ese tipo de nomenclatura en los óxidos ácidos, ¿sí? Ahora, observen. Tienen, según el sistema stock, Disculpe, profe, que le interrumpa. ¿Esto quiere decir que ya no usamos el término de anhídrido? Exactamente, señor. Ya no usamos el término anhídrido. ¿Bien? En Bien. química, ese es un término desactualizado. ¿Mm? Entonces, observe. El nombre lo vamos a dar según el sistema TOC, y entonces tiene óxido de azufre, entre paréntesis, 6 digo bien, y el otro, óxido de azufre, entre paréntesis, 4. Bien, los prefijos, según la nomenclatura sistemática. Tri, ve por los tres estos, fíjense ustedes, cuando yo les voy leyendo el nombre, les voy mostrando la fórmula, porque desde la lectura de la fórmula uno saca el nombre. ¿Ven? Acá yo digo trióxido de azufre. Dióxido de azufre. ¿Bien? Repito, trióxido de azufre, dióxido de azufre. Solamente estos dos sistemas para los óxidos ácidos que tienen un no metal de oxígeno. ¿Listo? Sí. Muy bien. Bueno, a ver, yo les voy a pedir que ustedes escriban la fórmula de los óxidos ácidos del cloro. Fíjense en la tablita. ¿Cuántos números de oxidación tiene el cloro? 4 tiene. 4 números. ¿Cuáles son? Más 1, más 3, 5, más 7. Muy bien. Escriban ustedes ahora la fórmula de los óxidos ácidos del cloro. Solo la fórmula, no se preocupen por nombre. ¿De cada uno, profe? Sí, la fórmula nada más. ¿De los 4? Sí, señorita, de los 4. A ver. Listo, profe. ¿Listo todo el mundo? Sí, profe. Bien. Vamos a ver. A ver. Nosotros hemos trabajado con el cloro, ¿bien? Entonces, lo primero que deberíamos haber escrito es siempre el cloro y luego el oxígeno. Cloro con más 1, con más 3, con más 5 y más 7. El oxígeno siempre con menos 2. Hacemos este intercambio o razonamos, lo repetimos a esto del intercambio y vamos viendo. Acá tengo un 2 y un 1. El 1 como subíndice no se escribe, así que la fórmula me quedaría así. Acá me quedaría un 2 y un 3, un 2 y un 5, un 2 y un 7, y no voy a poder simplificar. Entonces las fórmulas quedan armadas de esta manera.
Si le debo dar un nombre, voy a aplicar los sistemas vistos. Entonces, supongamos que yo quiera aplicar el sistema de la nomenclatura Stock y diré óxido de cloro, entre paréntesis 1, 3, 5 o 7 con números romanos. Y si no, según la nomenclatura sistemática, aplicaré el tema del análisis de los prefijos. Miren, dando la fórmula se saca el nombre. Monóxido de dicloro. Aquí vamos a intentar hacer el ejercicio al revés. Fíjense, si a mí me dijeran trióxido de dicloro, yo debería poner un 3, tri, óxido, oxígeno, de, di, pongo el 2 y cloro pongo esto. Entonces, fíjense, ustedes pueden armar desde la fórmula el nombre o desde la fórmula o desde el nombre la fórmula. ¿Ven? Acá cuando es 5, digo pent es el prefijo, óxido, pentóxido de dicloro. Acá como es 7, ept, óxido de dicloro. Entonces, yo voy a empezar analizando este último término y voy a decir, por ejemplo, trióxido de dicloro. ¿Está entendido? Sí, profe. Sí, sí. Gracias. Bueno, yo les voy a pedir que ustedes se fijen en sus apuntes. Hay otros dos tipos de óxidos. Óxidos anfóteros y óxidos neutros. Estas dos palabras, neutro y anfótero, hace referencia al comportamiento físico, al comportamiento químico, perdón, de los gases. Comportamiento químico de los óxidos, ¿sí? Un comportamiento distinto. Los óxidos básicos, los ácidos, los anfóteros y los neutros. Entonces, ahí en los apuntes les hemos dado el nombre, algunos ejemplos de anfóteros y neutros, para que ustedes los conozcan como ejemplos, para que sepan que existen, que esos son óxidos neutros o anfóteros. ¿Sí? Pero si tuvieran que seguir la fórmula, darle el nombre, se utiliza lo mismo que acabamos de ver acá. Sí, te escucho. ¿Son los únicos ejemplos, o sea, los únicos casos, o puede haber más? Mira, De óxido estos son anfóteros. los ejemplos que a nosotros nos interesan, ¿sí? De hecho, siempre hay algunos más, pero usted recuerde que nosotros hacemos una selección de los ejemplos, de los casos que ustedes como estudiantes de geología necesitan conocer. Entonces, por ejemplo, algunos de ellos están seleccionados porque son contaminantes, por ejemplo. Bueno. Sí. Disculpe, o sea, esto último que usted nombró, solamente trabaja con los metales, no metales también, ¿no? ¿A qué se refiere, perdón? A lo de los óxidos anfóteros y a los óxidos neutros. Miren, lo que usted tiene que saber es los ejemplos que vienen en la cartilla. Nada más. Sí. Nada más. Sí, ya me di cuenta. Compuestos internometálicos. Internometálicos significa que están unidos, formados por dos no metales. Esos dos no metales, ¿cómo los vamos a ubicar cuando tenemos que escribir el compuesto, dar el nombre? ¿Cómo los vamos a ubicar? Bueno, primero vamos a escribir el no metal que tiene número de oxidación positivo. Y después el que tiene número de oxidación negativa. Pero ¿y cómo voy a saber cuál va a ser cuál? Porque voy a fijarme en el valor de electronegatividad. Entonces, ¿qué es la electronegatividad? Ya hemos hablado al principio,
que es una tendencia que tiene un átomo a atraer los electrones compartidos en el enlace químico. La causa del valor de la electronegatividad o no la vamos a ver. Pero sí vamos a saber que en las tablas periódicas viene el valor de la electronegatividad. Y entonces yo voy a poder consultarla, esa tabla, para poder armar esto. Supónganse ustedes que quieren armar un compuesto que tenga flúor y azufre. Flúor y azufre. Miren acá. El flúor, ¿cuánto tiene de electronegatividad? 4. Miren acá. 4 y 0, dice. 4. 4. Miren el del azufre. Miren acá en la pantalla. ¿Cuánto tiene el azufre? 2,5. 2,5. Bien. ¿Cuál es más electronegativo? ¿El flúor o el azufre? Flúor. El flúor. Entonces al flúor, ¿lo escribo primero o en segundo lugar? Primero. Más electronegativo. En segundo lugar. Segundo lugar. Hagamos marcha atrás. ¿Quién es más electronegativo? ¿El flúor o el azufre? El flúor. Flúor. Entonces, en segundo lugar, tengo que escribir al más electronegativo, en este caso el flúor. ¿Sí? En primer lugar, al menos electronegativo, que sería el azufre. El azufre lo pondríamos primero. ¿Está claro? Clarísimo. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Y entonces ya usaría, supongamos, yo me descubro para el azufre sería con número de oxidación positivo y uso los números positivos que tiene el azufre. ¿Está claro? Sí, profe. Sí. Bueno, vamos a ver. Les acabo de decir entonces cómo teníamos que organizar los elementos. Y vamos a ver. Supongamos que yo quiero armar entre carbono y cloro. Fíjense, el carbono resulta ser menos electronegativo que el cloro. Entonces, por eso yo pongo el carbono y el cloro. Me fijo los números de oxidación. Carbono más 4. ¿Sí? Ojo, acá, esto que vendría bien que lo sepan, para los compuestos internometálicos, el carbono, y en todos los casos, el carbono siempre actúa con más 4. Con más 2, solamente con el oxígeno, formando el monóxido de carbono. ¿Sí? Entonces, siempre que tengan que utilizar el carbono para formar cualquier compuesto es con más 4. Entonces, por ejemplo, acá dicen carbono y cloro. El carbono más 4, el cloro menos 1. Hago este entrecruzamiento o razono y digo, esto va a estar formado por un carbono y por 4 cloro. Entre carbono y azufre. También el carbono es menos electronegativo y lo voy a unir al azufre en segundo lugar. El carbono con más 4, el azufre menos 2. Hago el cruzamiento, razono, simplifico, la fórmula me quedaría así. Y el nombre de estos es darle el nombre utilizando al más electronegativo primero, ¿ven? Al más electronegativo con la terminación uro. O sea que yo comienzo a leer desde el final, fíjense. Digo, tetracloruro de carbono. O sea, al más electronegativo le agrego la terminación uro de el menos electronegativo. Entonces digo, tetracloruro de carbono. Disulfuro de carbono. Es decir, ustedes tienen que poder, a partir de un nombre, pasar una fórmula, y de una fórmula un nombre. Fíjense que sería fácil esto si le dieran el nombre de ahí la fórmula. Dicen tetra es 4. Cloruro, cloro.
de carbono. Di, un 2. Sulfuro, azufre, de carbono. ¿Se dan cuenta? Sí, profe. Ahí utilizamos la tabla de electronegatividad, ¿que no? ¿O estamos utilizando de arriba lo de los elementos? No, en las tablas periódicas viene el valor de electronegatividad. Ojo, el valor de electronegatividad es una cosa, ¿sí? Que te va a servir para ver cuál es el menos electronegativo y cuál es el más electronegativo. Y la otra tablita, esa que vimos al principio del práctico, te va a permitir sacar los números de oxidación, que son estos los números de oxidación. Claro, acá aplicó lo de la primera tabla, ¿que no? Sí, señor. ¿Sí? En el caso, supóngase que del elemento menos electronegativo tengamos 2 átomos, se lo nombraría, supóngase, disulfuro de dicarbono. Supóngase que hayan 2 átomos. Sí, en el caso que se viera así. Pero a ver qué nos va a dar, porque los números de oxidación de los no metales son siempre así, pequeños. Pero ponle que si viera, se podría nombrar así. Ay. De di tanto, suponte. Sí, se puede. Profe, electronegatividad es un tema y estado de oxidación es otro tema, nada que ver, ¿no? Nada que ver. Usamos la electronegatividad para ordenar los elementos nada más. ¿Ves? Para eso nada más lo uso. Me fijo acá el numerito como para decir cuál es más electronegativo o menos electronegativo para saber quién va primero y quién va después. Nada. Claro, entonces lo ordenamos con la electronegatividad y después aplicamos los estados de oxidación, ¿no? Sí. Lo que va acá arriba, vete que dice positivo, negativo, más 4, menos 1. Ese es el número de oxidación de la primera tabla vista hoy. ¿Está? Sí. Sí. Muy bien. Bueno, sales binarias. Estas sales binarias están formadas por un metal y un no metal. El metal siempre, lógicamente, número de oxidación positivo. Y el no metal, negativo. ¿Sí? Seguimos aplicando siempre la misma técnica. Supongamos que yo quiero armar con el hierro. Pongo el hierro y el cloro. Como el hierro tiene 2 números, voy a hacer un caso con más 2 y otro con más 3. Y el cloro siempre con más 1. Hago este intercambio por razón, ¿no? ¿Sí? Yo te digo, voy a necesitar 3 cloros para compensar estos, marca más 3 del hierro. Entonces, voy a llegar a estas fórmulas, ¿ven? El 1 como subíndice no se escribe, y entonces llego a esto y llego a esto. ¿Bien? Nombre. Según el sistema tradicional, van a tener el nombre del no metal con la terminación uro. Cloruro, fluoruro, sulfuro. ¿Sí? En este caso, cloruro. Y como el metal tiene 2 números de oxidación, voy a decir cloruro ferroso o cloruro férrico. ¿Sí? Cloruro ferroso o férrico. Ahora, si ustedes se llegan a encontrar un caso donde el metal tiene un solo número, se dice cloruro de el metal, por ejemplo, cloruro de calcio, cloruro de aluminio. ¿Bien? Entonces, según el sistema tradicional, el nombre del no metal, con la terminación uro, y después me refiero al metal, ya sea con la terminación oso, higo, si corresponde, o si no digo de el nombre del metal, el calcio, aluminio. Nomenclatura sistemática. De vuelta. Dicloruro de hierro. Tricloruro de hierro. O bien, según el sistema cloruro de hierro, y entre paréntesis, con números romanos, el número de oxidación
que corresponda a ese metal. ¿Está claro? Sí, profe. Tiene que ser siempre el cloro, o puede ser otro nombre No, en ese caso. puede ser cualquier no metal, pero acordate con el número de oxidación negativo. Por Ya, ejemplo, el azufre, el bromo, el yodo, el fósforo, podría tener un fosfuro ferroso, por ejemplo. ¿Sí? Fosfuro de calcio, sulfuro de calcio, bromuro de calcio. Profe, y tengo una, ¿y se podrían tener 3 elementos, sí o sí son 2 elementos? ¿Cómo es? En vez de que sea, por ejemplo, el hierro y el cloro, se le puede agregar, por ejemplo, el magnesio. ¿O no se podría? No se puede. Explico por qué. Porque ya vas a ver que en otros compuestos se puede, pero yo ahora te estoy hablando de sales binarias. Y las sales binarias tienen un metal y un no metal. 2 componentes nomás. ¿Me entendés? Esa es tu pregunta. ¿Binaria es lo mismo que sale no oxigenada? Sí, es lo mismo que sales no oxigenadas. Ah, bien. El muchacho que me decía recién que lo pongamos al magnesio. ¿Esta era tu pregunta? Sí, profe, es el. Claro, como es binaria, solo podés tener dos integrantes, un metal y un no metal. Nada más. Podés tener 3, porque son binarias con 2 integrantes nomás. Sí, profe, muchas gracias. Ahora, si tu pregunta era si con el magnesio yo podría haber obtenido cloruro de magnesio, sí. Bromuro de magnesio, sulfuro de magnesio, sí, porque el magnesio es un metal como cualquier otro. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno. Yo me preguntaba si la sal binaria es igual que la sal no oxigenada por el cuadrito que está acá en la teoría de Sí, clasificación. sí, es lo mismo. Ah, bien, bien. Gracias. Es lo mismo. Bueno, compuestos ternarios. Ternarios, ¿por qué se llaman así? Porque están formados por 3 elementos. ¿Sí? Por 3 elementos. Veamos. Y esos son 3 elementos, ¿no? Ahí está. Sí. Primer caso, los hidróxidos. ¿Cómo está formado un hidróxido? Un hidróxido está formado por un metal, ¿sí? Fíjense, tengo un metal y tengo un grupo oxidrilo. ¿Sí? El metal tiene siempre número de oxidación positivo. Y el grupo oxidrilo, el grupo completo, tiene -1. El grupo completo tiene -1. Entonces, cuando yo tengo que armar la fórmula, voy a escribir primero el metal. ¿Ven? El sodio y el hierro. Después, el grupo oxidrilo. ¿Ven? Después el grupo oxidrilo. Números de oxidación. El sodio +1, el hierro +2, el hierro +3. Números de oxidación del oxidrilo siempre -1. -1, -1, -1. Hago el razonamiento o el intercambio. Y entonces hago este intercambio de acá. Cuando me fijo en las fórmulas, empiezo a ver. Y digo, a ver, acá me queda el 1 como subíndice. ¿Lo escribo al 1 como subíndice? No. Entonces ahí ya tengo lista esta fórmula. Aquí, el 1 como subíndice, ¿lo escribo? No. No. Pero atención, este 2 que me queda aquí, lo afecta al oxidrilo completo, no al hidrógeno, al grupo oxidrilo completo. Por eso
es que yo tengo que poner un paréntesis aquí para que me indique que este 2 lo afecta al grupo oxidrilo completo. ¿Sí? Este 2 que pongo acá, ojo, es afectando al grupo oxidrilo completo. Por eso le pongo los paréntesis. Acá no hace falta ponerlo. Porque se sobreentiende que el 1 no lo escribimos como subíndice, pero que está ahí, obviamente lo afecta al grupo oxidrilo. Acá sí pongo el 2, y ojo, esto es re importante, acordarse que debo colocar el paréntesis, porque este número 2 afecta a todo el grupo oxidrilo. Y acá, como subíndice no se escribe, pero el 3 sí. Y acá también pongo el paréntesis, porque el paréntesis lo afecta ese 3 a todo el grupo oxidrilo. ¿Está? Sí, ¿Está entendido? Sí, profe. Entonces, entre paréntesis, dice distinto de 1. Para estar entre paréntesis. Así es. Pero de Cuando oxidación. sea distinto de 1. Bueno. Profe, el grupo de oxidrilo siempre es el mismo para cualquier metal, ¿no? Así es. El grupo oxidrilo siempre es el mismo. Y conviene hasta ya acordárselo porque después para otras cosas lo va a necesitar conocer. Es como el apellido. Es oxígeno, hidrógeno y tiene carga -1 y número de oxidación -1. Ok, gracias. Sistemas para darle el nombre. Fíjense. Podríamos decir hidróxido de sodio. Los otros dos, cuando yo tengo dos terminaciones distintas, porque tengo números de oxidaciones distintas, hidróxido ferroso o también hidróxido férrico. Porque yo tengo que alimentar a estos cachetes. O ICO para la menor o el mayor número de oxidaciones. Según el sistema de la nomenclatura sistemática, fíjense, monohidróxido de sodio, dihidróxido de hierro, trihidróxido de hierro. O bien, voy a darle, según el sistema stock, el nombre, hidróxido de sodio, entre paréntesis 1, hidróxido de hierro, entre paréntesis 2 con número romano, o hidróxido de hierro, entre paréntesis 3 con número romano. Entonces, recuerden que es posible aplicar los tres sistemas, la tradicional, recordando que es la palabra hidróxido de, y que puedo usar oso o ico si el metal tiene dos números de oxidación. Que según el sistema de la nomenclatura sistemática, uso los prefijos monohidróxido, dihidróxido, trihidróxido. O bien, según el sistema stock, hidróxido de sodio, y entre paréntesis el número de oxidación, hidróxido de calcio, hidróxido de lo que fuere, el metal que fuere, pero entre paréntesis el número de oxidación con romano. ¿Está claro? Sí. Sí, profe. Bien. Bueno, resulta que los hidróxidos se disuelven en agua. Y cuando nosotros los disolvemos en agua, se separan. Eso quiere decir disociarse. Disociar es separarse. ¿Y quiénes se separan? Y los dos componentes. Entonces, miren una cosa acá. Cuando se disocian, miren estos tres casos. Se separan el metal, miren acá. ¿Ves? Primero miren. Este es el hidróxido de aluminio. Este es un hidróxido donde está el cobre. Este es otro hidróxido donde está el cobre. Solo eso vamos a decir. En todos los casos se van a indicar, ¿ven esto que dice AC acá entre paréntesis? Eso quiere decir que tanto la sustancia que se disocia como los iones que se obtienen están en solución acuosa. Es decir, en solución, disueltos en agua. Entonces, eso
observen que siempre tiene que estar puesto. ¿Mm? Eso fíjense. Después, ¿qué otras cosas más se tienen que fijar? Observen. Primero obtenemos el metal. ¿Ven? El metal. Ahora, el metal está con una carga porque ahora se separa como ion. ¿Sí? Siempre el metal con carga positiva. Y la pregunta es, ¿cuántas cargas positivas? Acá con más 3, acá con más 2, acá con más 1. ¿Cómo yo voy a saber si es con 3, con 2 o con 1? Voy a saber por qué. Porque esta carga tiene que ver con la cantidad de oxidrilos que le acompañan. Como cada oxidrilo tiene carga -1, el metal tiene que tener +3, por ejemplo. Acá hay 3 oxidrilos. Ustedes miren la fórmula. 3 oxidrilos. Cada oxidrilo -1. -1 por 3, -3. O sea que el aluminio está con +3. O sea, la carga del aluminio es 3 más. En la carga se pone primero el número y después el signo. Así se escribe. Primero el número y después el signo. Acá el cobre, ¿cuántos oxidrilos lo acompañan? 2. Entonces va a ser 2 más la carga. Acá este cobre, ¿cuántos oxidrilos le acompañan? 1. Entonces la carga va a ser +1. Acá cuando es +1 se pone el signo más y ya se entiende que es +1. ¿Está entendido cómo me voy a dar cuenta la carga del metal? Porque es la ¿Puede cantidad explicarlo de nuevo, por favor? Perdón, ¿qué quiere decir AC? acuoso, que está en solución acuosa. Ok, gracias. Bueno, a ver. Primera idea. Voy a hacer la disociación. ¿Qué quiere decir? Que se separan. ¿Quién? El metal y el grupo oxidrilo. El metal y el grupo oxidrilo. El metal y el grupo oxidrilo. ¿Lo ven? Sí, profe. Sí, ¿Lo ven a eso? Sí. Bueno, entonces, aquí se separan como iones. El metal, cualquiera sea, siempre va a ir con carga positiva. ¿Ven? Ahora, ¿cuántas cargas positivas? Depende de la cantidad de oxidrilos que le acompañen. Depende de la cantidad de oxidrilos que le acompañan. Cada oxidrilo, ¿qué va a tener? ¿Qué carga? Positivo. No, -1, ya se lo he mostrado hace rato, ahí está, -1, ¿ve? Entonces, si yo tengo, piensen, -1 por 3, ¿cuánto sería? -1 por 3. -3. -3. Entonces el aluminio, para compensar, tiene carga +3. ¿Está? Pero ¿cómo debo escribir la carga? Primero pongo el número y después el símbolo. Esa es la manera de escribir la carga. No la escribo de cualquier manera. Primero escribo el número y después el símbolo. ¿Sí? Acá, el cobre. ¿Cuántos oxidrilos lo acompañan al cobre? 2. 2. Entonces la carga va a ser 2 más. Primero el número, después el símbolo. ¿Sí? Aquí, ¿cuántos oxidrilos lo acompañan al cobre? 1. Entonces, una carga positiva. ¿Sí? Ahora, además del metal, se liberan los oxidrilos. Por eso yo pongo más oxidrilos, ¿ven? Más oxidrilos, más oxidrilos. Fíjense que el oxidrilo tiene carga negativa. No me debo olvidar esa carga negativa. Pero
¿Cuántos oxidrilos? Los que me indica la fórmula. ¿Cuántos oxidrilos hay acá? Tres. Entonces pongo 3 oxidrilos. ¿Cuántos oxidrilos acá? 2 oxidrilos. ¿Cuántos oxidrilos acá? 1. 1, y ahí está puesto un solo oxidrilo. ¿Ven? Nombre. El anión, como es de carga, o sea, anión significa ion de carga negativa. Entonces, este se llama anión oxidrilo. Repito, la palabra anión significa ion de carga negativa. Entonces, este es el anión oxidrilo. ¿Ven? Anión oxidrilo. Y el otro, el metal que tiene carga positiva, es un catión. La palabra catión quiere decir ion de carga positiva. Entonces, tengo el catión aluminio. Supongamos que yo tenga el calcio, el potasio, todos esos que tienen un único número de oxidación, yo diría, por ejemplo, catión aluminio, catión calcio, catión magnesio. En cambio, si tienen 2 números de oxidación, usaré la terminación oso o ico. Entonces, por ejemplo, voy a decir catión cúprico, catión cuproso. Sería lo mismo que decir catión férrico, catión ferroso. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo le vamos a poner el nombre al catión? Catión y el nombre del metal si tiene un único número de oxidación. Si tiene 2, usamos la terminación oso o ico. Cúprico, cuproso, férrico, ferroso. Sí, se entiende. ¿Listo? Sí. Sí, profe. Muy bien. Bueno, a ver. Ahí está. Bueno. Respiremos y seguimos. Oxoácidos. Oxoácidos. Bueno, estos oxoácidos es sumamente entenderlo bien, porque estos oxoácidos nos van a servir para saber escribir las sales. ¿Ah? Entonces, cuando tengan que escribir los oxoácidos, primero, recordar que la fórmula de un oxoácido va a estar formada por hidrógeno, un metal y oxígeno. Esa es la fórmula de un oxoácido. ¿Sí? El hidrógeno va a llevar un subíndice. Pero para saber qué subíndice le tengo que poner, voy a tener que considerar el número de oxidación del no metal. Si el número del no metal es par, voy a poner un 2. Si es impar, voy a poner un 1. Y el subíndice del oxígeno lo voy a tener que calcular. Observen que el hidrógeno, perdón, el no metal no lleva ningún subíndice. Eso se entiende que es 1. ¿Bien? Entonces, el del hidrógeno depende directamente del número de oxidación del no metal. Si es par, un 2, si es impar, un 1. Y la cantidad de oxígeno la voy a tener que calcular. Esa no me queda más que calcularla, considerando que la suma algebraica de los números de oxidación me da igual a 0. Vamos a ver con ejemplos. Supongamos que yo tengo el azufre. Resulta que el azufre tiene 2 números de oxidación. Más 4 y más 6. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con más 4? Bueno, yo escribo la fórmula. Hidrógeno, azufre, oxígeno. Como este número es par, acá pongo un 2. ¿Sí? Lo que yo no sé es la cantidad de oxígenos.
Y esa es la que tengo que calcular. Entonces voy a decir, a ver, la suma algebraica de los números de oxidación me tiene que dar 0. Entonces yo voy a decir 2 por el hidrógeno es más 1, más 4, más 4, más menos 2 por X. Porque yo no sé cuántos oxígenos voy a necesitar. Entonces voy a empezar a hacer acá las cuentas. Voy a empezar a hacer las cuentas y voy a empezar a borrar, voy a empezar a hacer las cuentas. ¿Ven? Voy haciendo el despeje matemático y X igual a 3. Quiere decir que yo tengo que poner aquí un 3. Si esto no me resulta, tengo un segundo camino. Yo escribo la fórmula y digo, a ver, hidrógeno, azufre, oxígeno. Como es par, pongo un 2. El oxígeno no sé. Entonces digo, 2 por más 1, por más 1 el número de oxidación del hidrógeno, más 4. 2 por 1, más 2, más 2 más 4, más 6. O sea que esto es más 6. Y este tengo menos 2. Entonces yo digo, acá tengo más 6, en este término tengo más 6, en este otro tengo que tener menos 6. Para que yo haga más 6 menos 6 me dé 0. En este término tengo que tener menos 6. Entonces, ¿cómo me queda menos 6? Con un 3. Porque yo digo menos 2 por 3, menos 6. Y entonces sumo más 6 menos 6 me da 0. Entonces ahí me doy cuenta que es 3. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Tercer camino. Escribo la fórmula con hidrógeno, como acá, ¿ve? El azufre y el oxígeno. Yo no sé cuántos son. Bueno. Puedo también usar esta formulita. El número de oxidación más 2 dividido 2. Entonces yo digo 4 más 2, 6, dividido 2, 3. Entonces, sería la forma. ¿Está claro? Esta es como una formulita, chicos, les aclaro, son estrategias distintas para llegar a la fórmula. ¿Sí? Es como un promedio que hace, profesora. ¿Cómo? ¿Promedio ahí? ¿Sobre 2? No, no hago promedio, no. Escúchenme. Esta técnica de aquí y esta técnica de aquí hay que saberlas. Porque las vamos a necesitar para otro tipo de ejercicios. Esto de acá hay que conocer, esto de acá hay que saber. O sea, ustedes tienen que tener habilidad con estas dos técnicas. ¿Está claro? Sí. Punto aparte, otra cosa. ¿Qué pasa si alguien me dice, pero no tiene otra manera más fácil? Bueno, tengo otra manera más fácil. ¿Cómo va a ser esa forma? Pongo el hidrógeno, el metal, el hidrógeno 2 porque es par. ¿Ves? Yo estoy haciendo para el azufre con número de oxidación más 4. Pongo el hidrógeno, le pongo el 2, el no metal y el oxígeno. ¿Sí? Y esta cantidad de oxígeno, ¿la puedo calcular de una manera más fácil? Ahora, ¿usted sabe una manera más fácil? Bueno, les voy a enseñar una trampa. Número de oxidación más 2 dividido 2. 4 más 2 dividido 2, 3. No estoy haciendo ningún promedio, no estoy aplicando una formulita. ¿Cómo les puedo decir? Esto es una estrategia.
un camino, una alternativa para que Menos ustedes... probabilidad de equivocarse. ¿Cómo? Menos probabilidad de equivocarse. Claro, yo les tengo que enseñar todos los caminos posibles. ¿Bien? Este camino de acá, digamos que es algo así como si yo le estaría diciendo, mire, por acá hay un atajo y nos vamos a ir por acá. ¿Me entienden? ¿Está? Yo quiero que les quede clarísimo. Esto, ustedes lo pueden usar, como dijo la compañera, para comprobar si este procedimiento o este lo han hecho bien. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? Porque saben que en algunos ejercicios que vamos a ver luego, van a ver que esto hay que saberlo hacer volando. ¿Mm? Además, esto a ustedes les sirve porque cuando ustedes tienen habilidad con esto, cuando les dan la fórmula, ustedes solitos van a poder despejar el número de oxidación del no metal. Haciendo lo mismo, planteando lo mismo, van a poder, supongamos que yo les doy la fórmula y les digo, ¿qué número de oxidación está el azufre? Entonces ustedes plantean lo mismo, pero acá no van a saber del azufre. Obviamente sí van a saber del oxígeno porque ya tienen la fórmula armada. Y van a poder con esta técnica saber si el azufre está con +4 o +6. ¿Entienden por qué esta técnica que hay que saber? Porque la van a usar para muchas cosas. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Esto es algo como una especie de trampita para poder sacar muy rápidamente o para poder controlar si yo estoy pudiendo hacer bien esto. ¿Y cómo es la trampita? Si el número de oxidación es positivo, es par, a ese número le sumo 2, lo divido por 2. 4 más 2 dividido igual a 3. Claro. Sí, profe. Otro. Si sería impar, sería 1, profe. Ya lo vamos a ver, no te preocupes. Okay. No te preocupes. Sí, te estoy haciendo otro caso del azufre. ¿Sí? Con par. El otro caso del azufre, también. Hidrógeno 2, azufre, oxígeno X. ¿Ves? Estoy haciendo con el azufre +6. Calculo y me sale 4 la cantidad de oxígenos. O bien, 2 por 1, 2, +6, +8. +8, ¿cómo hago para que me dé -8? Pongo 4 oxígenos. Me da la fórmula. Quiero comprobar si esto lo estoy haciendo bien. Digo, número de oxidación +2 dividido 2. 6 más 2, 8. Dividido 2 de 4. Bien las cuentas, lo sé aplicar. ¿Está claro? ¿Sí? No hay más nada más. Según la nomenclatura tradicional, ácido. Terminación oso o ico. Oso para el menor, ico para el mayor. Ácido sulfúrico, ácido sulfuroso. Según la nomenclatura sistemática, usamos este sistema. Fíjense, vuelvo a sacarlo leyendo la fórmula. Trioxosulfato de dihidrógeno. Repito, trioxosulfato de dihidrógeno. En la otra, tetroxosulfato de dihidrógeno. ¿Sí? También se puede decir tetraoxosulfato. Tetraoxosulfato. ¿Entendido? Sí, profe. Hay que estudiar ahora. Ahora, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, tengo número de oxidación impar? Eso preguntó recién a alguien. Vamos a hacer el ejemplo del nitrógeno, 3,5. Entonces, con 3,5, ¿cómo vamos a hacer con 3? Hidrógeno va 1, nitrógeno, oxígeno.
aplicando esta reglita que hemos visto, ¿sí? 1 del hidrógeno, más 3 del nitrógeno, más menos 2 del oxígeno, no sé cuántos menos 2, hago el despeje y me da 2. O bien digo, nitrógeno más 3, hidrógeno más 1, este término es más 4.